dos hermanos subieron un video del tabernáculo. Lo curioso, los dos videos no eran iguales. Uno mostraba una cosa, el otro mostraba una cosa diferente. Pero me sorprendió que en el grupo nadie se dio cuenta de esas diferencias. Y eso que fueron los dos videos uno seguido del otro. Pero los dos videos tenían cosas que eran contrarias. O uno era verdadero y el otro no, o los dos estaban equivocados. A los dos videos les puse dedito abajo, no sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, aquí empieza el último capítulo de Amós, el capítulo 9 empieza hablando de los capiteles. Y dice Dios que va a destruir, derribar, ¿cómo dice? Dice el versículo 1, y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. El tabernáculo tenía una sola puerta, pero cuando miramos uno de esos videos que se subieron, el sol estaba saliendo. Es diferente la forma en la cual se ve el sol cuando se está poniendo a cuando está saliendo. Pero en este caso, en uno de esos videos, hicieron que el sol saliera por el occidente. Bueno, y digo saliera por el occidente porque lo estaban haciendo salir por la parte trasera del tabernáculo. Hicieron una gráfica. Al parecer, esas gráficas, las dos, al parecer, fueron asistidas por ChatGPT. Bueno, digo ChatGPT por la inteligencia artificial. Al parecer, las dos fueron asistidas por inteligencia artificial, porque no tuvieron en cuenta que la entrada quedaba apuntando hacia el oriente. ¿El sol por dónde tiene que salir? Por el oriente. Entonces, desde ahí empecé a ver esos videos. Más que las palabras eran muy lindas, las palabras que estaban narrando en esos videos no eran de personas salvas, pero estaban diciendo cosas muy, muy lindas. Una de las cosas que se dijeron, y que bueno, sí están en uno de los libros que escribió nuestro pastor, sé que esto que voy a decir a más de uno lo va a escandalizar, pero tengo que decirlo. Una de las cosas que se dijo es que las columnas, el material del cual fueron hechas, era un material incierto. Ciertamente esa frase está en uno de los libros de nuestro pastor. No sé por qué se escribió eso, no sé por qué, pero cuando miramos en la Biblia sí aparece el material de las columnas. El material no es un material incierto. Pero entonces, cuando estaba escuchando la locución, apenas escuché eso, ya me enojé viendo cómo habían puesto el sol. Luego, cuando dice que no se sabe de qué material son las columnas, pero en la Biblia dice que las columnas son de bronce. Así dice. Ahora, la inteligencia artificial, la mayoría de los modelos que ustedes encuentran del tabernáculo en Internet, la mayoría fueron realizados por inteligencia artificial. Por ejemplo, las columnas, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero las hacen cuadradas. Si se han visto, o sea, en esos modelos que se ven tridimensionales, hechos como dibujos 3D, las columnas son cuadradas. Incluso si ustedes se detallan bien, están labradas. Pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ChatGPT, si ustedes le preguntan, ChatGPT viene y le dice, las columnas puede que hayan sido cuadradas, porque había una cultura en esa época que hacían las columnas cuadradas. ¿Eso qué tiene que ver con el pueblo de Dios? Está colocando cosas de otras culturas y está haciendo suposiciones. En otras palabras, muchas personas cuando ven esos modelos 3D no se fijan en esos pequeños detalles, pero no es así, no es correcto lo que está diciendo. Por ejemplo, aquí habla de los capiteles de que eran hechos de plata, ¿sí? Las basas de que eran hechas de bronce. Adentro habían 8 tablas unidas, había una vara que pasaba por el medio de ellas y las basas, 2 tablas estaban en una basa, es decir, una basa estaba repartida para una tabla para la otra, porque 2 basas sostenían una tabla. Pero en esos modelos, las basas que deberían ser de bronce, ¿sabe de qué material las hacían? De oro. Inclusive cuando muestran
la parte donde están las tablas recubiertas de oro, no muestran tablas, sino muestran una pared de oro. Quieren, se mezcla lo que el ser humano quiere con lo que es, lo que el ser humano desea con lo que es. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando leímos Amós capítulo 9 versículo 1 empieza hablando de los capiteles. ¿Qué importancia tenían los capiteles? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esos modelos que hacen en 3D del tabernáculo, también colocan las cortinas de la puerta, las colocan corredizas, no sé si se dan cuenta. Es más, en la puerta no hay las cortinas, en la puerta hay una cortina, es una sola pieza. Incluso las piezas que conforman el atrio, ese lino blanco, ese lino torcido que está en el atrio exterior, en las paredes exteriores del atrio, más exactamente, son seis piezas. Pero entonces cuando mirábamos esos modelos tenían 8, 10 y más piezas. Pero cuando miramos en la Biblia no es así, no es así. Y las cortinas, como les digo, la entrada era una sola pieza. Pero cuando ustedes miran, casi todos esos modelos que han hecho, los han hecho con cortinas corredizas, con tubos. O sea, colocan unos tubos, el modelo 3D coloca unos tubos y las cortinas hasta se abren, digitalmente las abren por la mitad. Pero no es así. Es más, debido a que no estaba soportada por tubos, ¿cómo estaba colocada la cortina? Ahora, ¿qué importancia tiene esto del tabernáculo y de esos pequeños detalles que la inteligencia artificial no puede suministrar correctamente? Los capiteles estaban en la parte superior, ¿cierto? Y eran de plata. Pero los capiteles y sus ganchos, así dice la Biblia, y sus ganchos, ¿de qué material eran? De plata. Así dice los capiteles. Los capiteles es lo que va arriba de las columnas. Ellos que tenían ganchos. ¿Qué quiere decir esto? Las cortinas no estaban como en esta época. Muchas personas en el baño tienen cortina o en la casa, en las ventanas tienen cortinas y las cortinas son corredizas por medio de un tubo. Hay un tubo y ahí se deslizan. Así sea en la ducha o sea en las ventanas. El ser humano en esta época, tiene cortinas corredizas sobre tubos. Si ustedes miran, así dibujan esos modelos supuestamente del tabernáculo. Pero las cortinas iban colgadas en los capiteles. Los capiteles tenían ganchos. ¿Los capiteles de qué material son? De plata. Y tenían ganchos. Y en esos ganchos que estaban en los capiteles, ahí es donde se colgaban las cortinas. No dice la palabra esos tubos que colocaron ahí en eso. No, no existe eso. Y ahí no termina. Aquí lo que estamos leyendo es que Dios está hablando de ese modelo. Cuando una persona conoce el tabernáculo y lee el capítulo 9, lo que va a ver aquí es la descripción del tabernáculo. Por eso empieza diciendo que derribaré, ¿cómo dice? Derriba el capitel y estremezcanse las puertas. Ahora, la puerta, cuando miramos en estos modelos 3D que están haciendo, y que como les digo, deben ser hechos por inteligencia artificial, cuando miramos estos modelos 3D, las puertas, ¿sabe de qué material las hacían? ¿De cuántos colores? Dos colores, dos colores. Pero cuando miramos el tabernáculo, el modelo que Dios le dio a Moisés, son cuatro colores. Lino torcido, púrpura, carmesí y azul. Así, son cuatro colores, pero lamentablemente, ¿qué vemos en esos modelos? Dos colores. Ahora, en uno de esos modelos que hicieron en 3D, cuando van al velo, no sé si sepan, pero la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se llama velo. Es una es una cortina, pero esa cortina, el nombre que tiene es velo. Entonces, el velo tenía figuras de querubines, ¿cierto? Pero en ese modelo que subieron al grupo de WhatsApp de nosotros, que alguien subió, cuando mirábamos ese velo, tenía figuras como de un cuadrúpedo. No sé si era bien un león o si era un toro que estaba sentado y tenía alas. Se ve como un minotauro, ¿sí? Pero dice la palabra que eran cuatro colores los que conformaban el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo
y que habían bordados, no dibujados, sino bordados, ¿qué cosa? Querubines, no minotauros. Entonces, entre más veía esos videos, por eso terminé de ver el video, sin fijarme en lo que decían, porque lo que decían, una que otra sí era correcta, otra incorrecta. Entonces, sin fijarme en lo que decían, apenas terminé de ver ese video que puse un dedito abajo. Y vi el otro video peor. No sé si se dieron cuenta, pero, por ejemplo, el altar del holocausto. Sí lo conocen, ¿no? Afuera solo hay dos muebles. En el atrio solo hay dos muebles. Dios no ordenó más, sino dos. ¿Cuáles son esos dos muebles? Está el altar del holocausto, que también se conoce como el altar de bronce, y está la fuente de bronce. Ciertamente, las dos fuentes que dibujaron ahí eran diferentes. No sé si se dieron cuenta, pero una fuente era de una forma, en un video, en la otra la fuente era de otra forma. Pero lo que más me sorprendió, el altar del holocausto. Porque ¿sabe cómo pusieron el altar del holocausto? Lo pusieron en un montículo. Qué es colocarlo en un montículo? Hacer como una columna de tierra y posarlo sobre esa columna, pero levantado, separado del suelo. Pero Dios ordenó que se dejara sobre el suelo. No, no estaba en ningún montículo. Como lo pusieron en un montículo, le pusieron rampas a los lados. Y hay muchos modelos que he visto del tabernáculo en YouTube, en Internet, que han hecho en 3D, pero los ha hecho la inteligencia artificial y les hacen rampas. Pero no hay rampas. Entonces hay personas que dicen, es que tiene rampas es porque, como Dios dijo en Éxodo 20, que no debías hacer escaleras para subir a mi altar. No, pero es que este altar del holocausto, este tenía una altura de menos de 2 metros. Es decir, inclusive era a esta altura, esta es la parte, bueno, yo estoy sentado, pero la altura, si yo estuviera de pie, sería esta. El sacerdote fácilmente podía colocar encima lo que se va, no necesita una rampa, no necesita eso. Pero entonces en los dibujos le hicieron rampas. Y ahora, si ustedes averiguan por qué le hacen rampa a esos dibujos, que no es bíblico, porque hay otras culturas, culturas paganas, que hacían altares a sus dioses y ellos sí le colocaban rampa a sus altares. Entonces por eso cuando uno ve esos modelos que ha hecho supuestamente del tabernáculo, es una fusión sincrética de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ordenó, con lo que Dios le ordenó a Moisés, sino que son cosas 100% humanas. Es terrible, si le piden a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, a la inteligencia, y le pregunto a personas que me dicen, es que yo averigüé en ChatGPT, me dicen así, primero que todo, cuando una persona me dice así, le digo, tú sabes si ChatGPT tiene, si la IA, tú sabes si la IA tiene el Espíritu de Dios. No hay alguien que me haya dicho sí, todo el mundo, muchos se quedan callados. Hubo una persona que sí me contestó y me dijo, ay no, ¿qué le está preguntando de Dios a una cosa que reúne todo lo que encuentra por ahí, hasta de otras culturas, y arma algo suponiendo? Pero si en la Biblia está escrito, no es necesario suponer, en la Biblia ahí dice cómo se tenía que hacer. Uno de los muebles que pusieron ahí, en uno de esos videos, uno de los muebles que pusieron era una mesa. Pero cuando miramos, Dios no ordenó eso, solo hay dos muebles en el atrio, que es el altar de bronce y la fuente de bronce. No tenía por qué haber una mesa. Ciertamente hay utensilios, despabiladeras, trinches, tenazas. Hay varios utensilios, pero ahí no dice que se tienen que colocar sobre una mesa, ni que se haga una mesa. Dios no ordenó así. ¿Dónde deberían estar esos utensilios? Muy probablemente al lado del altar, cerca, pero no encima de una mesa. Usando la lógica, pues la inteligencia artificial va a colocar mesas. Antes no puso un estante, ¿sí? Antes le coloca cosas que no son bíblicas. Por eso, ahorita que estábamos leyendo aquí Amós capítulo 9, el último capítulo, habla del tabernáculo. Pero ya cuando empieza a hablar de los capiteles, ¿quién se daría cuenta que cuando está hablando de los capiteles está hablando del tabernáculo? ¿Quién se puede dar cuenta? La mayoría de las personas ni siquiera se daría cuenta porque lo que tienen, la idea que tienen del tabernáculo es lo que la inteligencia artificial ha hecho. Algo que no tiene el Espíritu de Dios ha hecho. Y las personas se apoyan en eso. Por ejemplo, hago una pregunta, hago una pregunta. Ustedes saben que el atrio, la parte exterior,
es un rectángulo perfecto. Es decir, un rectángulo perfecto porque tiene 100 codos por 50 codos. Y miren cómo los dibujé. Los 100 codos los dibujé así y los 50 codos los dibujé así. ¿Por qué? Porque el oriente es el que da hacia la puerta. La puerta da hacia el oriente. ¿Qué quiere decir? Que uno de los lados de 100 codos da al norte, el otro lado de los 100 codos da al sur. Y pregunta. ¿Alguien se acuerda cuántos, creo que sí, debe haber alguien que se acuerde, cuántos postes hay en el lado norte, por ejemplo? Es el mismo número de postes que hay en el lado sur. ¿Alguien sabe cuántos postes hay? Pregunta, pregunta. Hacemos una pregunta, hazlo participativo. ¿Alguien sabe cuántos postes hay en el norte? ¿Cuántos hay en el sur? ¿Cuántos hay en el oriente, en el occidente? Alguien escribió 12, alguien escribió no, 12, 12. ¡No! No, no. En el norte hay 20 columnas o 20 postes. En el norte. En el sur, igual, otros 20. En el oriente hay 10. En el sur hay 10. En el occidente. En el oriente 10, en el occidente 10. 20 en el norte, 20 en el sur, 10 en el oriente, 10 en el occidente. Pero cuando ustedes miran esos modelos, uno de ellos, de los dos modelos que subieron los hermanos hace poco al grupo de WhatsApp, esos dos modelos que les puse así la manito hacia abajo, si ustedes miran uno tiene 54 postes y el otro modelo que hicieron, igual, tiene 56 postes. Pero en uno de ellos, la parte que va hacia el oriente, que es la más importante porque es donde está la entrada, hay tres postes que están soportando uno de los laterales extremos de la derecha y hay tres postes que están soportando el lino torcido de la parte izquierda, de la derecha y de la izquierda. Pero resulta que en uno de ellos habían cuatro postes y nadie se percató, nadie se dio cuenta. Cuatro postes y la entrada debe tener cuatro. O sea, en total son 3 y la entrada 4, ¿cuántos son? 10. Pero entonces, en uno de ellos, de esos modelos, la puerta estaba en 5 postes. Era totalmente una locura. Las dos animaciones que enviaron, nada que ver, nada que ver. En algunas cosas se acerca, pero totalmente desfasados en el corazón de Dios. Cada elemento que Dios permitió que se colocara en el tabernáculo tiene su importancia, tiene su significado. Lo que vimos empezando el día de hoy es lo de los capiteles. Los capiteles tienen sus ganchos, son de plata y tienen sus ganchos, que también son de plata. Y ahí es donde se cuelgan las cortinas, que como les digo, está hecho todo por cortinas. Toda la parte lateral del atrio está hecha por cortinas. Y bueno, ciertamente el tabernáculo. Ah, bueno, ¿qué es el tabernáculo? Para quienes no sepan, tabernáculo es la tienda interior, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Esa parte que está cubierta con pieles de tejones en el techo, ese es el tabernáculo. Lo que está afuera es el atrio, donde se realiza el holocausto, es en el altar de bronce que está en el atrio, junto con la fuente de bronce. Y están al frente de la entrada, por el lado oriental. Entonces, cuando uno entraba, lo primero que uno veía que era el altar del holocausto, el altar de bronce, que es ahí donde se iba a quemar. ¿Cuál otro altar había en todo el tabernáculo? El altar del incienso, pero ese es pequeñito y ese está pegado y ese es de oro. Ese ya no es de bronce, sino es de oro porque está en el lugar santo. Y está pegado al velo, está pegado al velo, que también en uno de esos dibujos lo hicieron separado del velo y pusieron a un muñequito, también hecho en 3D, lo pusieron entre el altar del incienso y el velo. No puede ser, porque ahí tenía que estar pegado. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero ¿cómo se podía ingresar? Por los extremos. ¿Por el centro? No, por los extremos. Porque era una sola pieza, las cortinas, y estaban colgadas. Y hay más detalles. Podría seguir aquí hablando de todos los detalles que vi que me enojaron al ver esos dos modelos que los hermanos subieron. Uno de ellos, un detalle que la inteligencia artificial lo va a hacer siempre así, va a dejar las columnas expuestas.
Pero ¿dónde dice la Biblia que las columnas se pueden ver desde la parte exterior? No. Entonces, ¿cómo hizo ese modelo? Las columnas que sostienen el lino torcido de las paredes del atrio, los 100 codos, los 100 codos, los 50 de atrás, y acá se podría decir que 1, 2, 3, 10 y 10, pero no, eso era de una sola pieza, pero separado, es decir, los laterales son una sola pieza de 100 codos. La parte trasera es una sola pieza de 50 codos. Aquí van de 1, 2, 3 postes, 10 codos, una sola pieza. Y la puerta, una sola pieza. Sí, todo una sola pieza. No eran dos piezas. Entonces, ¿por dónde se entra? Por los laterales, porque está colgada de los ganchos. ¿Y por qué están tantos postes? En cada poste se cuelga. Y efectivamente son 60. Quienes dibujan 56, ¿saben por qué dibujan 56? Hago esta pregunta. ¿Algún hermano sabe por qué hay modelos que la IA dibuja con 56 columnas en vez de 60? ¿Alguien sabe? No. Pregunta, nosotros vimos una serie de 30 videos del tabernáculo. Cuando recién pasamos por Éxodo, inevitablemente tuvimos que ver una serie de 30 videos donde solo se habla del tabernáculo. Hay 40 capítulos de la Biblia que hablan del tabernáculo, porque cuentan dos veces los esquineros. Perfecto. Esa es la respuesta. Efectivamente, quien contestó, sabe. Porque cuentan los esquineros. Bueno, no sé quién contestó, pero contestó porque se cuentan los esquineros. Es alguien que debió haber visto cuando hablamos de los videos del tabernáculo. Tenemos 30 videos donde hablamos elemento por elemento. Hoy, pues no, el tiempo no nos da para lo que hablamos en 30 en vivos, tratar de hablarlo en uno, no. Entonces, efectivamente, cuando cuentan las esquinas dos veces, si se cuentan las esquinas dos veces, inevitablemente a 60 le van a quitar 4. La mayoría de los modelos que hace Internet, que hace la IA, los va a hacer con 56 columnas, no con 60, pero son 60. 20, 20, 10, 10. No dice que son compartidas los esquineros, no dice así. Hay más, mejor dicho, ya el tiempo nos acabó, pero si sigo hablando de los errores y horrores que hay en esos modelos que hace la inteligencia artificial, aquí no se nos acaba, necesitaríamos otro en vivo. Pero para terminar con el capítulo 9 de Amós, aquí se nombra los capiteles y la entrada, sea que derribada. Así dice, ¿no? Dice, derriba el capitel y estremezcase las puertas y hazlos pedazos. ¿Por qué está hablando de esa manera? ¿Hasta este momento existe el tabernáculo? No. Entonces, ¿por qué aquí está diciendo de esa manera? Cuando la puerta, ¿qué representa la puerta? Como tiene 4 colores y solamente se puede entrar por la puerta representa a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio Dios permitió que quedara escrito en 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos 4 libros se conocen como el Evangelio. No son los Evangelios, como algunas personas dicen, sí, los Evangelios, esos 4 libros que son los. No. No se puede decir los porque el Evangelio es uno solo. Son los 4 libros de el Evangelio, que está en 4 libros. Por eso la puerta tiene 4 colores. ¿Qué representa entonces la puerta? ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Él es la puerta. ¿Por dónde debe entrar alguien? Por la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Por eso aquí dice, se estremezca la puerta. ¿Qué debe ser derribado los capiteles? Ahora, si los capiteles son derribados, ¿sabe qué significa? Ya les conté que los capiteles, junto con sus ganchos, son de plata, están en la parte de arriba de cada poste. Si los capiteles son derribados, significa la pared se cae. Lo mismo que pasó con Jericó, la pared se cae. Dios está acá hablando en su furor lo que tuvo que hacer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cuando hay personas que me preguntan y yo no entiendo por qué Él sufrió por qué Él sudó gotas, su sudor era como grandes gotas de sangre?
porque él le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué venía nuestro Señor Jesucristo? A morir por nosotros. Él venía a cambiar, él cambió de lugar con nosotros y murió en lugar de nosotros, porque nosotros éramos dignos de ir al infierno. Ustedes han visto cómo el hijo pródigo dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que involucra ser pecador bíblicamente. ¿Y ser pecador bíblicamente qué significa? No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ese corazón que Dios plasmó también ahí en el hijo pródigo, ¿cómo podemos ver en la persona que recibe la salvación? El arrepentimiento verdadero es un requisito. Incluso hay personas, hoy, por los 2 videos que subimos, hubo personas que escribieron que no importa si una persona es pecadora, lo importante que es estar sellado con el Espíritu Santo. Imagínese personas expresándose de esa manera. Entonces les tuve que hablar de Hechos capítulo 2, versículo 38. El requisito que hay para que alguien reciba el Espíritu Santo, hay un requisito. Si no cumple ese requisito, no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese requisito? Debe ser libre del pecado. Mientras una persona todavía sus pecados no hayan sido perdonados, esa persona no puede recibir el Espíritu Santo. Y hasta a esas personas les hacía esta pregunta. A varias personas les tuve que hacer la pregunta. ¿Una persona puede ser pecadora y estar llena del Espíritu Santo? Diciéndolo con otras palabras, ¿el Espíritu Santo puede estar en un pecador? No, no, es imposible. Y cuando leemos Hechos capítulo 2:38, es requisito que la persona sea libre del pecado para que la persona pueda tener el Espíritu Santo. Si no, no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué tiene? Algo que su imaginación le dice o le muestra como algo lindo, algo hermoso, pero no tiene el Espíritu Santo. En muchos lugares que se conocen como iglesias aplican técnicas de hipnosis. Hacen que las personas, levanta tus brazos ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si les dan 2 órdenes y un colectivo de personas las ejecuta, ya entraron al subconsciente de las personas. Los van a hacer sentir frío. El Espíritu de Dios se está manifestando por una nube fría. La gente, ¡oh, sí, siento el Espíritu! Ay, leamos la Biblia. Si una persona es pecadora, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Eso que tú estás sintiendo, que sentiste frío, sentiste calor, y mientras sonaba musiquita, todo eso se llama hipnosis, sugestión hipnótica. Por medio de sugestión hipnótica te pueden hacer ver un león. Si te dicen, mira el león que está allá, ¡ah! Hay personas que cuando están así bajo hipnosis han gritado, han salido corriendo, se han accidentado. Porque ven el león, ven el león. Cuando una persona está hipnotizada, le pueden hacer sentir frío, le pueden hacer que se ría incontrolablemente. Ustedes han visto de pronto lugares, supuestamente iglesias, donde la gente está tirada en el suelo y dando botes y riéndose a carcajadas. Están hipnotizados. Ya entraron al subconsciente. ¿Y por qué los hipnotizan? Ahora, ¿cuál es la finalidad de las personas que aplican técnica de hipnosis sobre un colectivo de personas que creen que están asistiendo a una iglesia? Son pecadores, pero creen que son parte del cuerpo de Cristo. Si son pecadores, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6, el que peca no ha visto a Jesús ni le ha conocido. Cuando una persona conoce a Jesús, Él es el que vino a cambiar de lugar por mí para llevar mis pecados y pagar el precio del pecado. La persona que conoce exactamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo, sabe que es así, que una persona tiene que ser libre del pecado para poder decir que es hijo de Dios. Si no ha sido libre del pecado, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pero en estos lugares que no son iglesias, les hacen sentir a las personas, sentir. En los lugares donde no conocen el Evangelio, donde las personas no conocen el Evangelio y no lo pueden expresar porque no se los han enseñado, son lugares donde algo quieren de las personas. Y sabemos, no es un secreto. ¿Para qué hipnotizan a tantas personas en esos lugares que supuestamente son iglesias? Para sacarles el dinero. ¿Qué es lo que quieren? Quieren dinero. Los hipnotizan cuando las personas están bajo esa sugestión, no solamente les hacen sentir frío, calor, o que se rían o cosas así, y les hacen llamar que eso es el Espíritu de Dios,
sino que también les dicen, ay, ¿dónde tú estás? Vas a meter tu mano derecha al bolsillo y vas a sacar tu mejor ofrenda para tu Padre que tú tanto amas. ¿Saben por qué dicen vas a meter tu mano derecha? Porque 9 de cada 10 personas son diestras. Y las personas piensan, ay, el Espíritu de Dios me está diciendo que... No, no, no. Si usted es pecador, primero que todo debe saber, según la Biblia, si usted es pecador, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ay, cuando yo sentí. Bota tu sentí. Quédate con lo que está escrito en la Biblia. ¿Quién es el que maneja los sentidos? Cuando miramos 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Satanás. En esos lugares donde no enseñan el Evangelio, sí te van a decir, siente la presencia, si sientes la unción, levanta los brazos y sientes el Espíritu. Sentir. Y hay personas que me escriben así, yo me siento que le fallé, yo me siento. ¿Y qué les digo a las personas? Deja tu sentir a un lado, vamos a mirar la palabra de Dios. Tu querer, tu sentir no tiene validez en el mundo espiritual. Por eso el leproso, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Si quieres, puede limpiarme. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. ¿Cuál es el querer verdadero? El que sí sirve, el querer de Dios. Si Dios no quiere, no puedes. El único querer que funciona es el de Dios. Lo que te han enseñado como tu querer o tu libre albedrío o tu elección. Bueno, hay videos donde hemos explicado cada punto de estos. Hoy ya se nos acabó el tiempo y no vamos a empezar a explicar lo que ya hemos explicado en otros en vivos. Si llegaste acá es porque vas a conocer o tal vez ya pudiste recibir el Evangelio. Si no has podido recibir el Evangelio, si no lo has podido creer, no te preocupes, sigue escuchando porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Te invitamos es a que escuches. Lo que te vamos a decir aquí no tiene ninguna intención de después pedirte dinero de ninguna manera. No, la Biblia dice que lo que de gracia recibimos debemos dar de gracia. Aquí no te vamos a pedir nunca. Y puedes hablar con los hermanos, los que han recibido la salvación. Nunca te vamos ni a insinuar que hay que para que mande, para que envíe. Nunca vamos a decir eso. Dios es el que sostiene a los justos. ¿Un justo cómo vive? Un justo vive por fe. El justo no depende de donaciones, no depende de nada de eso. Si quieren recibir la salvación, algo que les digo, por favor, sigan escuchando. Es lo único que les pido, sigan escuchando, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por permitir que las personas que se conectaron el día de hoy se hayan conectado. El ser humano no puede oír. Si tú no le das la misericordia, no puede oír. Como dice tu palabra, tú no has dado al mundo, no le has dado oídos para oír. Quienes hemos podido recibir la salvación ha sido por pura misericordia. Nos diste la misericordia de poder pasar de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos. Permite que las personas que están escuchando el día de hoy, por algo los trajiste acá, permíteles ese privilegio de recibir la potestad de ser hecho hijos tuyos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días tenemos un en vivo hablando sobre un capítulo. Hoy ya terminamos el libro de Amós. El próximo en vivo que tengamos es probable que sea mañana, es probable que sea pasado mañana. ¿Por qué digo es probable que sea pasado mañana? Porque mañana probablemente esté aquí Pedro Wilches, pero no sabemos sino hasta el día de mañana, porque es que él está participando en un evento que nosotros realizamos de teatro en teatro, y él está participando en este evento. Entonces él tiene que ensayar varias noches a la semana, tiene que ensayar. Entonces es probable que mañana me entere faltando una hora así, que él no va a poder asistir. Entonces es probable que nos veamos mañana. Si nos vemos mañana leemos el libro de Abdías completo. Mañana vamos a leer un libro completo. Abdías solo tiene un capítulo. Entonces mañana vamos a leer Abdías completo. Y ya mañana, si es mañana o si es pasado. No sé si mañana o pasado mañana. Ahí nos estamos viendo. ¿A qué hora? Todos los días a la hora en punto. En ese momento son las 42. Quiere decir que nosotros empezamos hace 42 minutos, cuando la hora era en punto. Todas las noches empezamos a la misma hora. Mira tu reloj, si quieres saber mañana qué horas es, ese es el momento.
Mira tu reloj, mira, dice que son las y 42. Quítale 42 minutos. A la hora 00, sí, a esa hora menos 42, a esta hora menos 42 minutos, cuando la hora era en punto. A esa hora estamos empezando mañana, pasado mañana y todos los días. Nos vemos, chao.